Ya. Lo que yo les voy a compartir, para mí es primera vez me encuentro en una situación compleja. Lo que les voy a compartir es difícil para mí compartirlo, porque me cuesta un poco explicar esto. Necesitaba a mi amada esposa para que me ayudara. Me mandó aquí unos pasajes, pero esto es un estudio que es bien extenso, es bien largo, muy largo. Yo creo que es como para 3 estudios. Así que quiero hacer este estudio de 3 estudios, 2 estudios, pero ahora voy a tratar de hablar algo muy resumido del mensaje que les quiero entregar, ¿ya? Pero es un estudio que es largo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dice largo en inglés? Long. Es un estudio largo, largo pero hermoso. Y yo lo voy a resumir solamente en algo y después el otro martes voy a ir, ¿cómo se dice? Sí, vamos a ir viendo más profundamente este estudio, ¿ya? Así que les quiero pedir que vayan en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis. Le entendí que había dicho Nuevo Testamento. Génesis, Antiguo Testamento, primer libro. Génesis. ¿Cómo cuánto le costó esa Biblia que usted tenía? Que era una chiquitita, pero que tenía así como el cubierto como bien duro. Es azul. Ah, esa, o sea, Pero esa salía el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? sí, ¿Y esa sí, también? esa también. Sí, po. Pero la que yo tenía cuesta como 5.000 pesos. Ah, porque esa está buena, esa me gusta a mí porque es como más Más chiquitita. chiquitita, como Sí, para sí. llevarla para todos lados. Sí, es bonita Porque esta weá esa. se maltrata, entonces como para tenerla en la casa. La mía como la tengo. Mira, esa Regálale Biblia, la que tuviste, me la había comprado de nuevo porque la primera que tuve esa me la regaló mi esposa. Y estaba ya hecha, o sea, la tapa se salió porque tanto uso. Pero la otra, la que traje, estaba más nueva, esa la ocupo a veces. Para mostrarla más. Para lucirme con la Biblia. Pero igual me gustaría a veces, creo que entiendo más la Biblia católica que esta, porque a veces como que tiene significado muy raro, entonces pierdo tiempo en buscar qué significa la palabra y todo. Siempre es bueno ocupar varias versiones. Yo ocupo una Biblia católica acá, la Dios habla hoy. Ocupo esa. La latinoamericana también la ocupo. Y Esa igual es buena. Yo no la entiendo. esta es la Está Reina como- Valera, es más poética. Sí, po. Yo entiendo la Reina Es Valera. como bien bonita. Pero lo importante siempre es tomar como todas. Bien. Ocupan las mismas palabras, pero con diferentes sentidos. Sí. No, al mismo sentido con diferentes palabras. Mira. Señor, ayúdame a poder compartir esto, porque realmente, chicos, para mí es difícil. Ojalá que me puedan captar lo que les voy a querer compartir. ¿Ya? Yo lo ayudo. Ya, miren. ¿Ustedes conocen el pueblo judío? Sí. Generalmente ellos usan como la barba larga, usan Un como rolito aquí. un rolito. Sí. ¿Cómo se llama esto? Lo que Kipa. ocupan una kipa. Entonces, el pueblo judío, cuando ustedes estudian la historia de este pueblo, se van a encontrar con cosas que son impresionantes. Por ejemplo, ellos tienen un lema, o ellos tienen como una visión. Ellos dicen que no son colas, sino que son cabezas. Ellos van por delante, no por atrás. Es como que ellos son los primeros en todo. En todas las cosas ellos son primeros. Es verdad. Entonces, cuando yo estuve en la universidad y estuve estudiando sobre el área de la educación y también en mi área que son las redes, te vas a dar cuenta de que las grandes personas que han creado tecnología, pero no necesariamente informática, la tecnología es satisfacer una necesidad humana. Si tú creas una mesa, es una tecnología para satisfacer una necesidad. Entonces, muchas tecnologías creadas, sean así informáticas y no informáticas, lo han creado los judíos. Sí, los judíos tienen la mejor tecnología del mundo. También, yo sé que en Israel tienen como un escudo, ¿cierto? Sí. Que cuando tiran los misiles se Los desvían. desvían, sí. Entonces, los norteamericanos de alguna manera quieren saber cómo hacen eso. Sí. Tengo entendido que en Israel, en Jerusalén, si no me equivoco, me acuerdo que lo escuché, que crearon una tecnología para crear vegetación en los lugares desiertos. Ah, sí. Por ejemplo, ¿han visto las películas de Jesús? Que cada vez que pasaba Jesús,
En las películas siempre muestran lugares desiertos. Cuando estuvo el pueblo árabe, cuando estuvo, si no me equivoco, en una parte de... Hola, Dani. Hola, Denise. Dani. Bienvenida, Dani. O sea, sí está bien. ¿Qué le estaba diciendo? Sobre el pueblo judío. La vegetación, la vegetación. Que los árabes se habían instalado, algo de los Mira, árabes. los árabes no me acuerdo muy bien, pero sé que los árabes estaban instalados y en un lugar desierto no pudieron crear nada de cuando llegaron los israelitas o los judíos pudieron crear vegetación. Con esa tecnología creo que es por goteo, algo así. Algo así, ¿ya? La cosa es que en la educación, cuando yo estuve leyendo libros de educación, los grandes libros de educación también vienen de los judíos. Hay autores judíos bien reconocidos. El que creó la bomba atómica, ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger. Sí, ese matemático me cuesta pronunciarlo. Einstein. Einstein. Tengo entendido, Él casi logró encontrar la fórmula para encontrar a Dios. imagínate. Sí, creó una fórmula. Encontró la fórmula del amor para encontrar a ¿Ya? tu pareja. Que en todo caso es como una pizarra así, con puros números y letras. Y estaba encontrando la fórmula para encontrar a Dios. Le faltó una pura parte y no la alcanza a terminar. Que el Señor no lo permitió. Ahora, Bueno, este varón tengo entendido que también tiene una descendencia judía. Sí, Sí. Entonces, ustedes cuando se pongan a investigar, se van a dar cuenta que los judíos, de alguna manera, están en todos lados y como que prosperan mucho Sí. económicamente. De hecho, es muy raro ver un judío pobre. También los ¿Vieron judíos judíos en la son Patagonia? dueños... ¿Ah? ¿Vieron judíos en la Patagonia de Chile? Mira, también han visto soldados judíos en la Patagonia y han visto, por ejemplo, ¿conocen la empresa Laboratorio Chile? Sí. Sí. Esa es judía, que dice Laboratorio de Chile, pero los dueños son judíos. ¿Y los palestinos tienen algo que ver con los judíos o no? Sí, también, pero nos vemos después. Pero quiero que entiendan esto, que los judíos de alguna manera es un pueblo que es próspero, es un pueblo que son muy bendecidos y son el pueblo escogido de Dios. Y tiene muchas promesas. Ese pueblo tiene grandísimas promesas. Y Dios se las dio a un varón para que le diera estas promesas a este pueblo hebreo, este pueblo judío. Y este varón se llama Abraham. No sé si lo han escuchado. Sí, mi compadre. Que tendrá descendencia. Que te va a tener una gran descendencia y todo eso. El papá de Isaac. El papá de Isaac. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo Abraham? Abraham. Después tuvo Abraham. Después se llamó, no, después Pero fue se el que llama- se cambió por Israel. No, ese es No, Jacob. ese es Jacob. No sé, Jacob. Casi. Pero quiero que entiendan esto, que los judíos, de hecho, de ahí vienen los judíos, lo de Moisés, cuando los hebreos, es el pueblo judío. Jesús era judío, ¿no? Sí. También es judío. Entonces de repente a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero cuando yo veo de repente en TVN, veo a Moisés y veo cómo Dios le habla a ese pueblo, veo cómo Dios después le habló a los judíos por medio de Jesús, después sigo viendo los judíos por todos lados, los libros judíos, y veo cómo Dios prospera a este pueblo. Entonces yo digo, ¿y el chileno dónde calza? ¿Cachai? Porque casi toda la Biblia en sí, si se dan cuenta, es como que Dios habla Enfoca a los con judíos. los judíos. Entonces uno de repente dice, el Dios de los judíos también es mi Dios. Pero Dios es como que le habla a los judíos. Pero Entonces quizás nosotros igual somos judíos. Todos tenemos sangre. hay que ver, porque... Los apellidos que terminan Pero en Z. sí. pues, Ah, bueno, profe. sí, el no, apellido... yo los, sí. los judíos cuando escaparon de la cuestión que estaba quedando la embarrada ya, ¿Ya? los judíos se cambiaron los apellidos por puras plantas o flores. Y ahí uno los reconocía. Yo sé que con los que terminaban en Z Sí. también eran judíos. Yo soy López. Puede ser que tal vez sea Yo no. judío. Pero Muñoz, sí, también. Yo no. Pero- termino en algo todo. Pero el pueblo judío, ¿cómo se llama el que mató a los judíos? Hitler. Me cuesta pronunciarlo. ¿Cómo es? Hitler. Adolfo. Hitler, con J. Ese hombre, yo una vez vi la película, la historia de él, y odiaba a los judíos. En esa época, ¿Y su esposa hasta era ahora, judía? Tenía sangre era judía. un pueblo muy
próspero, un Pero si Adolf pueblo muy Hitler también bendecido. tenía descendencia judía, Sí, pues. no, Era judío. Era de sangre judía. Imagínate. Era judío. Pues. Imagínate, y él traicionándolo entonces a los judíos, pero los judíos son un pueblo muy próspero y lo han querido desaparecer y nunca pueden. Entonces, ahora los judíos son una nación que es Israel. Sí. Entonces, yo pensaba y decía, claro, Dios siempre le habla a los judíos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero y todas las promesas que Dios le ha dado es como para el pueblo judío, el pueblo israelita, los que ocupan aquí una equipa. Y nosotros, los chilenos, ¿dónde estamos? O los mexicanos, los japoneses, ¿qué significa, por ejemplo, Dios para nosotros? ¿Entiendes? No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. Sí. Es como que todo el pueblo judío, y nosotros, esas promesas, Pero no puedo identificar. y esas promesas, ¿serán nuestras promesas o no serán nuestras promesas? Por ejemplo, Dios le dio grandísimas promesas al pueblo judío. Y uno dirá, esas promesas que tiene el pueblo judío, ¿me alcanza a mí también, al chileno? ¿O al mexicano, al norteamericano? Entonces, yo les quiero invitar a que vayamos a Génesis capítulo 12. Vuelvo a insistir, este tema me va a costar un poco explicarlo. Ya le pido a Dios que me dé la gracia para explicar esto. Pero vamos a estudiar este tema harto, unos 3 estudios. ¿Eso es Sodoma y Gomorra? No, Sobre el faraón. no. De Abraham en Egipto. Veamos. Sí. Ahora en Egipto. Génesis capítulo 12, versículo 1. Lo vamos a leer en 2 versiones. En la versión Reina Valera y una versión católica, ¿ya? Entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Dice eso? Sí. Ya dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Les pregunto a ustedes, este pueblo judío tiene grandísimas promesas, pero Dios, ¿a quién se las dio para que Abraham. a Abraham le dio estas promesas para la descendencia que va a ser los judíos? Jacob. Entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Atención acá. Y haré de ti una nación grande. Esa nación es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Y Te bendeciré. Te bendeciré. Por eso es un pueblo que es bendecido. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Atención acá, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense, ¿se acuerdan cuando Moisés salió de Egipto y había un hombre, un brujo, que quería maldecirlo, y cuando lo maldecía salían palabras de bendición de su boca? Y él dijo, el que está con ellos es algo realmente supremo, más grande que el que está conmigo. El mismo hechicero reconocía que el Dios que estaba con el pueblo judío era superior. Entonces, aquí dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pueblo judío, pueblo de Israel. Imagínense las promesas. A ver, díganme ustedes, cuando sus papás algún día, tarde o temprano, van a tener que partir de este mundo, ¿cierto? Y después ustedes. Si sus papás mueren y tienen la casa generalmente queda como una herencia a los hijos, ¿cierto? Y después esos hijos reciben la casa y después se la dejan a sus hijos. Es como que todas las promesas que Dios le da a Abraham se van a traspasar a su descendencia. ¿Eso pasa con Ismael o no? Vamos a ver, no te adelantes, no te adelantes. me vas a ir a... Lo leyó. Vamos, entonces ahora voy a leer la versión Dios habla hoy. Pueden seguirme si quieren, pero para que vean que dice distinto, pero lo mismo. Yo lo sigo. Dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso,
y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Imagínense, le dice que por medio de ti, de Abraham, la descendencia que va a salir va a bendecir a todas las familias del mundo. Miren las promesas que le está entregando Dios. Ahora, yo les quiero invitar a que en el mismo Génesis, vamos a saltarnos varios pasajes para llegar a esto, vayan al capítulo 22. Entonces en el capítulo 12 vimos que Dios le decía que le dice, ándate de tu tierra, y le dice que le va a dar que le va a dar una nación, que lo va a bendecir, que va a bendecir por medio de su descendencia muchas familias. A los que lo bendicen lo va a bendecir, a los que lo maldicen, bueno, todo eso. Génesis 22. ¿Se acuerdan ustedes? Me dijeron que sí, cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar una descendencia, y en sueño Dios le dice a Abraham, mira las estrellas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Alguno lo ha escuchado? Sí. Abraham estaba durmiendo, Dios por medio de un sueño le dice que cuente las estrellas. Y dice a Abraham que no las puede contar porque son muchas. Y dice, así va a ser tu descendencia. Entonces leamos. Génesis capítulo 22, versículo 17. Dice, de cierto te bendeciré y ¿qué más? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cómo qué versículo? Capítulo 22, versículo 17. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Lo voy a leer en otra versión para que se entienda mejor. Me pueden seguir. Te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. O sea, ¿qué dice? Que esa descendencia siempre va a vencer a sus enemigos. Este Génesis capítulo 22, versículo 17, si es que tienen un lápiz, subrayenlo, márquenlo, te pongan ahí un papel porque vamos a volver a ese capítulo. ¿Ya? Pero quiero que entiendan esto. Dios dice que lo va a bendecir, que cuente las estrellas del cielo, que así va a ser su descendencia, y que cuente la arena que está a la orilla del mar, así también va a ser su descendencia, y que esa descendencia va a vencer, o que dice, y tú descenderás y poseerás las puertas de tus enemigos, pero en otra versión dice, como dije que va a vencer a... me perdí. Dice, además ellos siempre vencerán a sus enemigos. O sea, es un pueblo que tiene la promesa de Dios que va a vencer a sus enemigos. Entonces, veamos otra de las promesas. Génesis capítulo 13. ¿Nos quedan dos más? Entonces ustedes me van a ir recordando porque a mí se me olvida. Cábelo. La bendición era que va a haber una descendencia de Abraham con una bendición, con que los maldicen, Dios los va a maldecir. Y los que los bendicen, los bendecirá. Dice que ese pueblo va a ser de bendición para muchas familias. Y dice que todos los enemigos, esa descendencia los va a derrotar. Miren las promesas que Dios le está dando a este pueblo. Ahora, Génesis capítulo 13, versículo 14. ¿Lo encontraron todos? Sí. Ya estoy terminando. Me cuesta explicar esto, pero quedan 2 capítulos más de Génesis. Ya, Génesis capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, ¿y qué más? El sur. O sea, le está diciendo Dios a Abraham, mira hacia el norte y mira Sur. el sur.
y al oriente y al occidente. O sea que mire Para todos Para lados. para todos lados. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu Descendientes. descendencia. Entonces Dios Para está siempre. para siempre. Imagínate, Dios le está diciendo que mire toda la tierra. Porque a esa descendencia Dios se la va a dar para siempre. Otra promesa de Dios. Y no solamente se la dio a Abraham, sino que a su descendencia. Sigamos. Último capítulo de Génesis. Capítulo 17. Versículo 6. Lo vamos a leer en dos versiones, ¿ya? Capítulo 17, versículo 6. Y te multiplicaré, ¿dice eso? Sí, en gran manera. En gran manera. Y atención acá. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Pregunto, ¿qué reyes han salido? David, Ismael, Salomón. Imagínense, han salido reyes por medio de esa descendencia. Y se ha cumplido, ¿sí? Hemos visto cómo han salido. Moisés era príncipe. Moisés era príncipe. Sí, Marcos casi. es rey. Casi. Pero el que fue David, No, pero Salomón. hay otro que José. ese, ¿cómo se llama? José fue de segundo, José. después Faraón. Ese fue que, gobernante. que los hermanos lo venden. y José. Ah, José, José fue pero mira, gobernante. mira, imagínate que José fue el segundo después de Faraón, pero el que Gobernante. administraba todo, gobernaba todo. Sí. Los judíos son cabeza, no cola. Y entonces dice, versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Otra versión, se entiende más esta versión, así que pongan atención. Dice, haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza, ¿saben lo que es una alianza? Es un Una pacto, unión. contrato. Dice, la alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. O sea, aparte de ser Dios de Abraham, va a ser el Dios De la de generación. todas las generaciones, la descendencia. Amén. Ahora, Dios tiene más promesas. Mucho. Muchas promesas. Aquí estamos viendo unas promesas que le hizo al pueblo, que le hizo a Abraham y a su descendencia, a todo el pueblo hebreo. Pero yo nombré algunas, pero hay muchas más. Por ejemplo, en los mandamientos dice que cuando tú honras a tu papá, pero cuando tú honras a tu papá y a tu mamá, Dios te promete, como dice Anaís, Decirte. que te va a dar más años de vida Que te va a ir. y que te va a ir bien. O sea, son dos promesas. Una, que te va a dar más años de vida, y la otra es que te va a ir bien. Pero curiosamente dice, honra a tu papá, pero no te dice si tu papá es bueno o es malo. Dice honra. Honralo. Independiente que tu viejo sea un buen papá o sea un mal papá, dice que tenemos que honrarlo. Al papá y a la mamá. Y Dios te promete años de vida y que te va a ir bien en las cosas. O sea, hay muchas más promesas. Pero mira ahí. Igual que, sí. Profecías también. Entonces, reconociendo eso, imagínense el pueblo judío, los que tienen la kipá, las promesas que tienen. Yo quedo así, wow, o sea, Envidia. una envidia sana. Profe, ese- tengo una duda, ¿y dónde quedan todas esas personas que son santas? Así no sé, como el Padre Hurtado. Para allá vamos, po. Para allá vamos. Mira, fíjate en esto. Yo estoy diciendo, el pueblo judío tiene las promesas de Dios, el pueblo de Dios. Pero yo decía, Señor, ¿y qué pasa con el chileno? ¿Qué pasa con el norteamericano? Chilenito. Cada promesa que yo les nombré habla de Jesucristo.
Y por eso los otros estudios vamos a nombrar cada una de esas promesas que habla de Jesús. Pero ahora lo que les quiero comentar es lo siguiente, que Abraham, todas las promesas que Dios le dio, Abraham las creyó por fe y fue justificado por esa fe. Pero yo les quiero compartir algo. ¿Se acuerdan que les dije que se fueran a Génesis capítulo 22, que lo guardaran? Ya vayan ahí de nuevo. A Génesis capítulo 22. ¿Don Isaac? No. Hay esperanza para el chileno, para el mexicano, Profe, para el argentino. ¿Ah? y se supone que uno si cree en Jesucristo es salvo. ¿Por qué los judíos no creen en él? Pero no, después te digo, deja, es que si no me voy a desviar. ¿Por qué no creen que el Mesías está Sí, vivo? Sí, pues, por supuestamente, para ellos todavía no viene el Salvador porque ellos esperan un Salvador como de guerra. O sea, no son todos los judíos. Están los judíos mesiánicos que sí creen en Jesús. Hay unos judíos que no creen todavía en él. Pero vamos a esto. Génesis 22, 17. ¿Sí? Ahí le dije que lo guardaran porque vamos a volver. Papelito. Realmente esas promesas también son de nosotros. ¿Escucharon? Esas promesas también no solamente son para los judíos, también nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué? Miren, dice aquí, Génesis capítulo 22, versículo 17. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como ¿qué? Como las estrellas del cielo. Y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es como vencerá a sus enemigos. Ya. Las estrellas del cielo son los judíos, podríamos decir así, pero por la fe. Es como una descendencia judía por la fe. La arena es la descendencia judía, pero por la carne, por la sangre. ¿De acuerdo? Hay judíos que son descendencia por sangre, ¿sí o no? Sí. Sangre. Pero hay una clase de judío que es por la fe. Las estrellas es por la fe y la arena Por la sangre. es por la sangre. ¿Cómo yo compruebo eso? Que de lo que le estoy diciendo es cierto. Y aquí ya vamos a entrar a los últimos ya 2 capítulos. Yo les quiero invitar a que ustedes vayan en el Nuevo Testamento, ya estoy terminando, a Juan. Gálatas. Qué pesado. Gálatas. Es la versículo. Bueno, primero y segunda parte. Entonces viene Galatas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Corintios. Gálatas capítulo 3. Entonces, antes que lo leamos, Juan el Bautista, muchos judíos dicen, yo soy descendencia de Abraham. Y Juan el Bautista decía que Dios podía levantar hijos desde las rocas. Entonces, eso es como que pongamos atención en lo que vamos a leer. Entonces, yo dije que había una descendencia que era por la fe y otra descendencia que es por la sangre. Entonces veamos, Gálatas capítulo 3, versículo 7. ¿Lo encontraron todos? Bien, dice, sabed por tanto que los que son de ¿qué? De fe, estos son hijos de Abraham. O sea que Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Nosotros tenemos fe en Jesucristo? Si lo tenemos. Vale, pues. Si tenemos fe en Jesucristo, entonces igual somos descendencia de Abraham. Miren, en el mismo Gálatas, capítulo 3, versículo 28. casi. Antes que lo leamos, miren para acá, miren chiquillos. ¿Jesús es judío? Sí. Es judío. ¿Se acuerdan? Hace tiempo yo les dije que el propósito eterno de Dios es que nosotros fuéramos hijos de Dios y que teníamos un hermano mayor que es Jesucristo. Sí. Primero. Entonces, yo al creer en Jesús, seremos revestidos. seremos
llamados o tendremos la potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe. Es como que Jesús es nuestro hermano mayor, entonces por la fe somos como uno solo. Entonces si Jesús es judío y viene de la descendencia de Abraham y él es mi hermano mayor, es como que tengo descendencia con Abraham, pero por la fe. Entonces en Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice así: ya no hay, ¿qué cosa? ¡Wow! Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo Eslavo. Sí, pues, claro. ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y vosotros sois de Cristo. Atención acá, coma. Ciertamente, linaje de Abraham sois y, ¿qué cosa? Según la promesa. O sea, esas promesas Vamos a ser reyes. que se le dio al pueblo judío también son nuestras promesas. Aquí dice que ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, sino que los que creemos en Cristo somos un solo pueblo. Entonces, nosotros somos como, me cuesta pronunciarlo, cuando hay una rama y se le injerta Sí. una rama que somos, nosotros a esa rama somos parte del pueblo de Cuando Dios. se te sale un pedazo de piel y ponen un injerto. Sí. Nosotros somos ese injerto. Ahora, si ustedes van al Evangelio de Juan, estábamos en Gálatas. Mateo. Si tú te devuelves, está Corintios, te devuelves, está Romanos, te devuelves, está Hechos, y después viene Juan. O Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el capítulo 1, versículo 12, dice, ¿lo encontraron todos? Para la Dani. ¿12? Sí, Juan capítulo 1, Versículo 12. versículo 12. Cabelo, ¿lo puedes leer tú, por favor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si creemos en el nombre de Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice que tenemos la potestad de ser hechos, de ser formados para ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, tenemos nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, y por fe tenemos las promesas de Abraham. Entonces, esas promesas que están, que no la busqué, se la voy a leer nuevamente, la que está en Génesis capítulo 12, el versículo 1, del 2 al 3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldicen. Entonces imagínate, si tú tienes esas promesas, alguien que te venga a maldecir, cuidado al que maldice al Hijo de Dios, porque Dios nos protege. Ahora, el que te bendice, Dios lo va a bendecir. Entonces nosotros de alguna manera también vamos a ser de bendición para muchas familias. Pero cada una de estas cosas habla de Jesucristo, y eso es lo que yo les quiero hablar en el otro estudio. Estas bendiciones que Dios le dio a Abraham habla de Jesús. Entonces eso es lo que yo les quiero hablar, cómo Jesús aparece acá. En el versículo 13 también lo dice. También lo dice. ¿Lo pueden leer? Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Excelente, hermoso. Entonces, jóvenes, lo que más que nada resumidamente el estudio que les quería compartir es que las bendiciones que Dios le dio a Abraham son también nuestras bendiciones. O sea, Dios tiene grandísimas promesas para tu vida y para mi vida. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Para terminar, entonces, les voy a invitar al último capítulo. Este me lo dio mi esposa.
Romanos capítulo 9, este es el último. Romanos capítulo 9, versículo 25-26. Y le voy a pedir a Soledad si lo puede leer. Este es el último capítulo que vamos a leer. Romanos 9. Romanos capítulo 9. ¿Ustedes saben lo que son los gentiles? Sí. ¿Qué? ¿No? Sí. Katy, ¿tú sabes lo que son los gentiles? Son Los los que tenían dinero, los que eran como respetados del pueblo. Ya, pero aparte de eso, los gentiles son los que no son judíos, los que no tienen sangre judía, entonces nosotros somos gentiles, ¿de acuerdo? Entonces aquí habla de los gentiles. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 25-26 solo. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, nosotros somos ese pueblo que supuestamente como que no estábamos, pero ahora sí estamos. Entonces, en el otro estudio que viene vamos a seguir hablando de esto, de las promesas, de cómo habla de Jesús y esas promesas, cómo las reclamamos para nosotros. Esas promesas están y hay que reclamarlas. O sea, tenemos que ser cabeza y no cola. Pero dice que lo último será lo primero. Eso se refiere, por ejemplo, imagínate, estaban los judíos que iban primero y nosotros atrás. Y el pueblo judío todavía no cree en Jesús y nosotros vamos primero, los que creemos que somos gentiles. ¿Entiendes? ¿Por qué no creen? Porque yo tengo entendido que supuestamente los judíos esperaban al Salvador, pero en forma de guerrero, no en Exacto. forma humilde, sino que en forma de que lo ayudara a luchar, pero a luchar físicamente, no espiritualmente. ¿ok? O sea que Dios probó a los Exacto. judíos. Tú diste la respuesta precisa, Gabelo. Pero es que por eso Ismael también tiene hartos seguidores, a pesar de ser de otra religión, de otra creencia, ¿no? Porque Ismael fue el que, como ¿Gala? sí, porque Abraham tuvo el primogénito, su primogénito fue Ismael. Curiosamente- Pero a él lo expulsó, pues dijo que también lo iban a seguir, iba a tener seguidores. Sí. Y el Islam. También tiene seguidores. Pero ahí mismo en el Islam habla de Jesús. Por ejemplo, mira, yo los otros días, el año pasado hablé con un árabe, pero hablando bien. Y él me hablaba de ¿cómo se llama su Biblia? El Corán. El Corán. Las hartas cosas. Y me decía, yo creo en Moisés, si el Moisés que tú crees, yo también lo creo y es mi hermano. Samuel también. Me decía, Abraham también es mi padre, todo, ¿cachai? Samuel también es Hasta profeta. Jesús lo respeto, decía. Y en el Corán dice que tenemos que seguir todo, y en el Corán como que dice que tenemos que igual reconocer a Jesús, pero dije, ya bien, pero Jesús dice que ninguno llega al Padre si no es por Él. Y ahí como que no me supo qué responder. Lo importante, chicos, es que en cada religión del mundo que hay, uno tiene que hacerle ciertas preguntas y que esas preguntas nos vayan dando respuesta a lo que nosotros queremos, que nos lleve como a esa verdad. Bien, para concluir, simplemente quiero decir que las promesas que son para el pueblo judío también son nuestras promesas. Ahora hay que saber en qué consiste cada promesa y tenemos que reclamarlas también. ¿Amén? Amén. Pero, ¿por qué un judío no come cerdo? Para cuidarla. Vamos a tomar 11 y voy a responder eso. ¿Por qué no hacen algún estudio con Pero- todas las preguntas que hagamos? Sí. Oiga, profe, aquí está el versículo que me dijeron. Po. Espérate, antes de que para parar la grabación. Ya, chicos, vamos a terminar con una oración y después voy a ir respondiendo a las preguntas que me tengan. Pero este era el estudio concentrado en esto, ¿de acuerdo? Rápido por la hora. Bien. Y por la hora que es tarde. Ya. Bendito Señor, te damos las gracias por este momento. Gracias, Señor, porque las promesas, Señor, de este pueblo también son nuestras promesas, Señor.
Te pedimos que por favor, Dios mío, bendiga este grupo, Señor, a esta manada pequeña. Te pido, Señor, que los cuide en la llegada a sus hogares. Y te pido que si es su voluntad, Señor, de este domingo, que podamos ahí ir a este lugar, Señor, y nos puedas hablar una palabra. Te pido, Señor, que nos ayude para enfrentar esta semana y bendigo a estos jóvenes y a sus familias, Dios mío. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.